Hola, hoy os traigo un portalápices muy chulo. Necesitamos 3 hexágonos de 5 centímetros de cada lado, 2 piezas para los laterales de 9,7 centímetros, 9 centímetros y 5 centímetros, 4 de 5 centímetros por 9 centímetros, 2 de 14,5 por 5 centímetros, 2 de 14,5 por 12 centímetros por 5 centímetros y otras 2 de 9,7 centímetros por 12 centímetros por 5 centímetros. Para las divisiones del centro necesitaremos 3 piezas, una de 9 centímetros por 10,5 por 5 centímetros y 2 de 10,5 por 12 por 5 centímetros. Esta vez van a ser en centímetros porque en pulgadas me resultaba bastante más complicado porque las medidas deben de ser muy exactas, ya que debemos de contar con los 2 milímetros que tiene el cartón a la hora de calcular. Ahora os enseño dónde va cada pieza colocada para que tengáis un poco el cuadrante, un poco en vista de dónde va cada medida. Al final nos va a quedar un portalápices con 3 compartimentos que va a ir inclinado de mayor a menor para que así podamos poner los rotuladores más largos atrás y los bolígrafos o lápices que son un poquito más pequeños en la parte de delante, sin que así nos impida ver unos materiales u otros. También tiene largura suficiente el hueco de detrás para albergar pues materiales un poco más largos como unas tijeras o plegadera o lo que sea. Así aprovechamos esa esquinita de nuestra habitación, de nuestro escritorio, para que podamos aprovechar bien el espacio. Para quien no sepa hacer un hexágono, espero conseguir explicarlo de la manera más sencilla. Cogemos el compás, marcamos, le abrimos a la medida que queremos que nos queden los lados del hexágono y hacemos un círculo. En ese círculo clavamos el compás y marcamos a un lado y a otro donde se nos cruce con la línea del círculo. Ya tendremos 2 lados. Nos iremos a esas líneas y marcaremos otra vez a un lado y al otro. Y así sucesivamente hasta conseguir los 6 lados. Lo que así conseguiremos es tener exactamente un hexágono perfecto y con sus lados todos igualitos. Empezamos con el montaje y lo que vamos a hacer va a ser con una cartulina lo suficientemente grande como para albergar toda la base de nuestro portalápices, con suficiente distancia para afuera para luego hacer las pestañas que van cogiendo desde la base hacia los lados, y vamos pegándolo poco a poco, extendiendo bien el pegamento para que no se formen grumos y no se nos arrugue demasiado el papel. Entre hexágono y hexágono voy a dejar una distancia del cartón suficiente como para que nos facilite a la hora de montar los lados del centro y así me sujete un poco el cartón entre los hexágonos, y así a la hora de poner los lados y bueno, pues lo que vais a ver después, así de esta manera nos va a facilitar el trabajo bastante. Empezamos a pegar las paredes del centro. Yo voy a empezar con la más pequeñita, que es la división entre los 2 huecos que va a haber en la parte de adelante de nuestro portalápices. Como va inclinado de atrás hacia adelante, esta pieza tiene que ser un poquito más pequeña para que cuadre con la inclinación que lleva. Primero pego la parte de abajo y luego voy pegando los lados que se unen de las paredes
que estamos poniendo para que así luego a la hora de poner los trocitos de papel, que luego vais a ver cómo los corto y cómo lo voy haciendo, me sea más fácil. He cortado un montón de piecitas así como esas y lo que he hecho ha sido cortar tiras de 2 centímetros, pero antes de cortarlas, para facilitarme el trabajo, las he marcado con la plegadera y luego las he ido cortando. Marco con la plegadera 1 centímetro, corto a los 2, marco al 1, corto a los 2 y así hasta que nos cansemos, porque luego seguramente tengamos que hacer unas cuantas más. He cortado bastantes con una distancia de 5 centímetros porque van a ser los lados que más vamos a necesitar. Porque como todos los lados del hexágono miden 5 centímetros, va a haber muchos lados que vamos a utilizar esta medida. El resto he preferido dejarlos así de largos porque como son de diferentes, así vamos a ir cortándolos a la medida y no nos van a faltar ni 1 milímetro para ninguno de ellos. Los doblamos y así los dejamos todos listos para lo siguiente, que va a ser plantearle, marcar a qué distancia tendríamos que cortar y cortar. Vamos dando pegamento y extendiéndolo en cada uno de estos trocitos y lo vamos pegando en cada unión que nos encontramos de nuestro portalápices. Lo que así conseguimos es, primero, afianzar las juntas y segundo, que a la hora de decorarlo y dejarlo bien nos van a quedar unos remates mucho más profesionales. Aprovecho para dar un poquito más de cola en la junta del centro, que va a ser la que mayor resistencia va a tener que soportar. Y seguimos con los trocitos de papel. Marcamos bien con la plegadera, primero nos ayudamos de las manos para que quede más o menos centrada la línea que hemos formado con la plegadera y luego cortamos el excedente con una simple tijera. Debemos de tener cuidado a la hora de los empalmes para que se vea todo lo mejor posible, aunque la parte de arriba luego la vamos a tapar también con estas mismas tiras. Y en ese paso es donde vamos a tener que tener un poco más de cuidado para que nos quede un acabado profesional. Como veis, estos pasos son bastante repetitivos porque simplemente es ir cuadrando, ir quitando las esquinitas para que nos cuadre y no nos choque unos con otros, aunque es verdad, es preferible que monten un poquitín porque es mejor que quede un poquito más grueso a que se nos vea el cartón gris. El un poquito más grueso lo podemos solucionar con la decoración, pero el que se te vea el cartón gris, aunque también tiene solución con un poquito de pintura blanca, siempre se va a notar algo más.
Una vez que tenemos acabado la parte del centro, vamos a empezar con la parte de atrás. Cojo otra tira de papel, la mido, compruebo que da, damos pegamento, lo extendemos y lo pegamos a 90 grados. No es que se vaya a quedar en 90 grados, pero a la hora de luego plantearlo en nuestro hexágono nos va a ser muchísimo más fácil. Damos pegamento para que luego cuando lo coloquemos se nos queden pegadas también el cartón, que no solamente se sujete por el papel. Ahí estaba depurando un poquitín el mismo cartón, que me había quedado unas imperfecciones. Ponemos el otro papelito, le cortamos y le planteamos en nuestro portalápices. Echamos pegamento, le ponemos las tiritas de papel y allá vamos. La parte de fuera no necesita de estas tiritas de papel porque acordaros que tenemos la cartulina debajo, que luego la iremos cortando y la iremos acoplando a la medida. Y bueno, como el resto es bastante repetitivo, si no veo algún detalle que me gustaría remarcar porque es algún paso un poco más complicado, os dejo con la musiquita y espero que os entretengáis viéndome hacer el portalápices. Ahora que me veo inclinar el portalápices, os recomiendo que si tenéis la posibilidad de pegar alguno de los lados de forma más segura encima del tapete, es muchísimo mejor esta posición que esta, porque así os va a facilitar a la hora de poder calcar con la plegadera y que se os quede antes pegado y mejor. Va a tener un agarre mucho mejor ese pegamento.
perdón por este cambio de luces tan drástico, son más cálidas y más frías, pero me tocó hacerlo en diferentes días y hemos tenido una semana de bastante cambio en cuestión de clima. Hemos tenido muchas nubes por aquí por Palencia y ha sido todo un caos intentar que quedara lo más homogéneo posible, pero hay veces, hay clips que me ha sido prácticamente imposible. Ahora estoy haciendo los cortes que antes os había comentado para poder luego subir estas pestañitas y a poder agarrar mejor la base a los laterales. Y les voy pegando según voy acabando los lados, así poco a poco voy terminando cada lado. Bueno, y como vemos que esto ya es bastante repetitivo, voy a eliminar algunas de las tomas porque el resto que queda es simplemente acabar de pegar todas las paredes y volvemos cuando vayamos a poner las tiras en la parte de arriba, que hay varios detalles que quiero hacer un poquito de hincapié porque esos detalles van a ser los primordiales a la hora de que nos quede un portalápices precioso. Bueno, y empezamos con la parte de arriba. Lo que yo suelo hacer es coger una tirita de papel que sea un poco más grande que el lado que quiero tapar, la aprieto en la zona que quiero tapar para que me quede marcada con una pequeña arruguita por donde tengo que cortar con la tijera para que me quede exactamente como yo quiero. Así lo que evitamos es que nos queden esos piquitos de color marrón o zonas sin tapar o zonas con demasiado papel que nos engrosa y nos queda un acabado más tosco. Así conseguimos que nos quede bien. Lo que hago es aplanar las esquinas para que nos queden lo más rectas y lisas posibles, como las cajas y los portalápices de cartón que solemos comprar en las tiendas. Ahora va una de las partes más complicadas a la hora de unir cartón, que es donde se nos une más de dos piezas. En esas esquinas debemos de tener cuidado de dejar piquitos como el que os acabo de diseñar en la cámara, para que a la hora de poner los otros dos lados nos quede todo tapado. ¿Veis? Que os pongo de cerca más o menos cómo quedaría el papel. Si no recuerdo mal, luego lo acerco otra vez para que veáis cómo queda finalizado. ¿Veis? Que queda así el piquito, así a la hora de poner las otras dos tiras, queda tapadito y perfecto. Solamente hay que hacer ese piquito en uno de los tres lados, porque si no nos quedaría muy grueso y eso no es lo que queremos. Ahora estoy buscando un trocito para seguir, para que me quede perfecto.
Y nada, ese cuidado solamente es en donde tenemos más de 2 cartones, que es donde nos puede dar un poquito más de conflicto a la hora de taparlo y quedarlo bien. Ahí os lo muestro otra vez de cerca para que lo podáis ver el piquito que os decía antes. Así en este plano se veía un poquito mejor. Y bueno, seguimos con los lados hasta acabar con todos ellos. Os recuerdo marcar todos los laditos una vez puestos para que nos quede un final recto y no nos queden redonditos, porque siempre el recto nos queda un poquito más profesional. Lo que vamos a hacer ahora va a ser cortar unas tiras del grosor que creamos conveniente para decorar nuestro portalápices. Yo he medido los lados y le he cortado del ancho, que me marcaba y yo creía más que iba a quedar más bonito, y creo recordar que eran 4,7, 4,6. Entonces ahora lo que hago es plantear la tira y marcar tanto a un lado como a otro los picos, la inclinación de mis lados de mi portalápices, para así que me queden perfectos, que no se me sobresalga ninguno y todo quede con una distancia idónea.
para facilitarme un poco la vida, lo que he hecho ha sido poner números a los lados y así poder ir cortándoles todos y tener un poquito de guía y no volverme loca luego y cambiar un lado por otro o así. Y en la parte de dentro simplemente es el mismo número pero con una I. Y así lo tenemos todo organizado y no se nos despista ningún ladito. Para los hexágonos lo que hago es hacer un molde, recortarles y asegurarme de que entran bien en la parte de cada uno de ellos. Empezamos pegando estos mismos para que así cuando tengamos las paredes interiores pegadas no se nos manche a la hora de poner el hexágono. Y bueno, empezamos a pegar todos nuestros lados.
detallitos, pero esta vez en la parte de fuera. Es preferible empezar por la parte de dentro y después con la de parte de fuera, porque si no, a la hora de pegar siempre nos manchamos las manos, y a la hora de sujetar el portalápices para hacer fuerza en los de dentro, lo mancharíamos. Y bueno, pues nada más. Ya tenemos un portalápices casi terminado. Después os voy a añadir unas imágenes del acabado con algún detallito. Y nada más, espero que os haya gustado. Si es así, me gustaría ver unos cuantos likes. Y bueno, la semana que viene voy a tener una sorpresa para todos vosotros. Estoy preparando algo que me parece que es muy guay. Tenía muchas ganas de hacer un proyecto así, y más por el motivo que lo voy a hacer, que son para celebrar los 150 suscriptores. A lo mejor habrá muchas personas que les parecerá poco, pero cuando yo empecé a pensar tan siquiera de abrir un canal para mostrar lo que yo hago, ni se me pasaba por la imaginación creer que 150 personas querían ver lo que yo hago, ¿no? Yo veo a otras youtubers que tienen miles y miles y digo, madre mía, ¿cómo habrán llegado hasta ahí, ¿no? Y viendo que, bueno, pues que yo ya tengo 150 maravillosas personas que quieren ver las cosas que yo hago y que me apoyan viendo los vídeos con sus me gustas, que me alegran el día con sus comentarios, pues bueno, pues me hace un poquito más feliz y mucho más llevadero el tener que editar y el tener que hacer pues, horitas haciendo cosas que, bueno, pues que en verdad tampoco nos apasionan, ¿no? Porque lo que nos apasiona son hacer cosas bonitas con papel y pasárnoslo bien haciendo álbumes y cosas como esta, ¿no? Como este portalápices. Pero bueno, es un añadido. Es maravilloso el poder compartir, el conocer a gente maravillosa. Es impresionante. De verdad que si tienes pensado que bueno, pues que tienes proyectos que crees que podrían gustar, o simplemente pues que podrían servir de inspiración, aunque no te veas capaz de hacer un tutorial o lo que sea, de verdad, desde aquí te animo a que emprendas tu canal, a que empieces a compartir por medio de tus redes sociales, como hago yo. Bueno, yo no tengo muchas, simplemente tengo Facebook y Instagram, pero de verdad que te animo, porque la gente en el Scrap es maravillosa, es súper amable y somos todas como una piña. Cada vez que tenemos un problema nos intentamos ayudar, y eso es maravilloso, y hoy en día escasea. Entonces, vale, pues nada, a animarte a que lo emprendas, y bueno, pues nada más. Espero que os haya gustado. Nada, que me dejéis un like, y bueno, la semana que viene nos vemos. Y nada, hasta luego.